Hola amigos de Relatos de Pesadilla. En esta ocasión te tengo un relato basado pues, ¿qué es para nosotros o qué es para ti Colin Barak? ¿Es héroe, villano? Te lo dejo a tu juicio. Ahí déjame en los comentarios qué es para ti este personaje, este mago que tenía la ambición de ser el mejor del mundo y luego de todos los tiempos y pues no se quedó ahí, se la pasa buscando retos. Pero bueno, la verdad te digo una mentira, porque en esta ocasión te voy a relatar una historia sobre una de sus brujas. Ok, es una de sus brujas. Antes de iniciar, te quiero recordar que te suscribas a este canal, botón rojo derecho, lado inferior. No se te olvide activar la campanita para que YouTube te notifique cada que subamos videos nuevos. También es muy importante tu like para que YouTube no esconda nuestro contenido. Y sobre todo, comparte nuestros videos para que más gente nos conozca y se suscriban a este canal. Y bueno, ahora sí, quédate con nosotros, ponte cómodo. Comenzamos. Las brujas de Colin Barak. Ya hemos platicado acerca de una de ellas, la más joven, Orquídea, una de las poderosísimas, siniestras y despiadadas brujas, legión de brujas muy poderosas que servían al gran poderoso Samael, que después de ser derrotado por el gran Colin Barak, ya se convirtieron en las sirvientas. Así les llama el gran Colin Barak. Orquídea, la bruja más joven. ¿Qué sabemos de ella? Pues que simplemente ella, ella sus orígenes son del año 69 después de Cristo, descendiente de Magdalena, la dama que le lloró a Cristo después de ser crucificado. Orquídea era practicante de la magia blanca, de la santería y de la medicina natural y hierbas para curar a la ciudadanía, a la población, al pueblo, a la gente pobre e inclusive a soldados heridos de las guerras. Luego de que ella le salvó la vida a un burgués general, el, quien fue herido de manera fatal, a punto de morir, y gracias a las habilidades de Orquídea, le salvó la vida. Orquídea era muy hermosa y este burgués, después de ser salvado, se enamora de ella. Pero posteriormente pudo más el amor al dinero que el amor hacia Orquídea, para que éste la traicionara, ya que ese amor se convirtió en envidia, porque este burgués tenía convenios, contratos con el imperio romano, con el rey, con el emperador, ya que él tenía una red de médicos y de hospitales, distribuidores también, distribuía los medicamentos y pócimas medicinales. Y si se conocía la bondad y la gratitud voluntaria de Orquídea, pues esta simpatía se iba a perder hacia él y esto podía ocasionar que él perdiera todos sus jugosos contratos y convenios con el imperio romano, con el emperador. Así que él decidió traicionarla y fabricarle delitos que ella jamás cometió, acusándola de complotear, utilizar la magia negra para atentar en contra del rey, voltearla al pueblo, y también utilizar la magia negra para debilitar a su ejército, utilizar la magia negra para dañar a los soldados. Esto no se le pudo perdonar. El emperador ordenó que fuera juicio. Fue un juicio unilateral, donde este burgués compró jueces corruptos y a pederastas, sacerdotes, quienes la condenaron, ahora sí que castigándola con la pena de muerte. Ella muere calcinada, muere quemada viva. Ella al momento de morir, antes de morir, instantes antes de morir, ella, como era practicante de la magia blanca, aún así conocía la magia negra. Contaba con una de sus habilidades, las llaves seguras hacia el cielo, pero ella prefirió utilizar esas llaves para abrir las puertas del infierno, quien se ofreció a los demonios para que la ayudaran a vengar su muerte de las personas que la traicionaron, los pueblerinos
que muchos de ellos fueron curados, atendidos por ella, aunque fueron manipulados, pero la manera en que la condenaron es imperdonable. Asimismo, vengarse de los jueces corruptos, también vengarse de los pederastas, los sacerdotes corruptos y sobre todo de este burgués, que después de enamorarse de ella, la traiciona. Ellos aceptan, ella muere, pero aún así la ayudan. Después de cumplir su venganza, destruyó el árbol genealógico del burgués, todo su árbol genealógico. También destruyó el árbol genealógico de los padres sacerdotes pederastas que la quemaron, así mismo como los jueces corruptos, para luego culminar con los pueblerinos. Así es, todo lo aniquiló. Lógicamente la corrupción no era solo ahí, pero a ella solamente le interesaba su venganza. Así que después de que lo logró, regresa con los demonios a cumplir su promesa y sirvió a muchos de ellos. A la gran Lilith, madre de los vampiros, aprendió mucho de ella, mucho poder. Posteriormente pasó a manos del gran Amon, un demonio general de Satanás muy poderoso, y también aprendió mucho de él. Posteriormente sirvió a Ishtar, otro general demonio muy poderoso de Satanás, y aprendió demasiado de él, para luego terminar en manos del gran Samael, un astuto y poderoso demonio, muy poderoso, guerrero, quien la adopta y pues la hace su pupila, ya que él contaba con una legión de brujas muy poderosas, así que es reclutada al final por Samael, quien ya contaba con dos brujas ancestrales, una de ellas que es originaria o era originaria de los tiempos en el Gran Buda, en la antigua Asia Oriental, y la otra de ellas, Amenhotep, la bruja ancestral de los egipcios, de los antiguos reyes egipcios. Esta es su historia. Un milenio antes de Cristo, los reyes egipcios controlaban el poder, todo, eran los dueños de todo. Y los que, bueno, resguardaban y cuidaban los secretos tanto de la magia como de la medicina eran los sacerdotes, la iglesia, quienes servían a los reyes egipcios. Un privilegio que nada más contaba con ellos. Ellos ocultaban todo, ellos mantenían y servían a los grandes reyes egipcios. Quienes, bueno, los corruptos, los pederastas, son los que ocultaban esos secretos, mientras los padres buenos, sacerdotes buenos, son los que estaban a ras de suelo, cuidando a los enfermos, curando a los enfermos, apoyando. Los corruptos mantenían los secretos y saciaban sus deseos pederastas, muy corruptos, quienes, bueno, abusaban de una legión de niños esclavos, donde ahí estaba Amenhotep desde su infancia. Inclusive ella no sabe quién le puso ese nombre, pero Amenhotep desde niña era parte de esta red de pederastia, víctima de la pederastia de estos sacerdotes, de estos obispos y arzobispos corruptos, quienes se aprovechaban de toda esta red de niños víctimas, niños huérfanos en su mayoría, y algunos inclusive hasta robados de sus padres, inclusive hasta ellos eran unos tiempos muy complicados para estos niños. Y Amenhotep ahí estaba. No hay que confundirnos, amigos. Amenhotep era despiadada, nunca tuvo amor, nunca recibió el amor de unos padres. Lo que ella le invadía era el odio, era la ira y era la sed de poder, ya que ella soñaba con ser poderosa y ella veía cómo estos sacerdotes, pederastas corruptos, estos obispos y arzobispos, cómo abusaban de la autoridad, de su autoridad, reprimían al pueblo, a la gente, los ejecutaban. Ella quería hacer eso.
No hay que confundir. Ella era despiadada. La finalidad de ella es llegar a ser poderosa, como ellos. E inclusive para vengarse de ellos, para ejecutar a los sacerdotes, pero también a ejecutar al que ella quisiera. Siempre fue, claro que fue víctima, pero eso fue lo que fue generando en ella. Esa sed que desde muy niña se dio cuenta que todo el tiempo, todos los niños que llegaban, los huérfanos que llegaban a cumplir 18 años, eran desechos. Ya no eran apetecibles para estos sacerdotes pederastas, estos obispos pederastas y estos arzobispos pederastas. Ya no eran apetecibles, así que eran abandonados a su suerte, muchos de ellos hasta asesinados. Pero ¿qué hacían ella? Se daban cuenta que ellos ocultaban los secretos de la magia y de la medicina. Y lo que hacía ella era aprender de eso. Pero esos esclavos, esos niños huérfanos, esclavos sexuales de estos pederastas, así es, pues no sabían leer. Pero hubo un pederasta sacerdote que dentro de su enfermedad enseñó a leer, la enseñó a leer a Amenhotep. ¿Por qué? Porque él le enseñaba el libro de los placeres, que eran antes del Kama Sutra, para que le aplicara esos deseos a él. Y le enseñó a leer. Y aún así ocultando esto a los otros sacerdotes. Y ella aprovechó su aprendizaje para también escabullirse y empezar a aprender todos los conjuros y los secretos de la magia, tanto negra como blanca. Ella se dio cuenta que todavía ella estaba muy a tiempo, podía aprovechar, era una niña apetecible. Ella tenía 7 años, sabía que le quedaban pues todavía pues casi 11 años, 10, 11 años para ella aprovechar y aprender, aprovechar para ir formando una red de magos, ya que en ese tiempo, aún así, el machismo relata de esos tiempos, ya que los magos era digamos que era una manera de entretener tanto a burgueses, a los faraones y a burócratas. Era una profesión para entretener. Y las mujeres que también quieren hacer lo mismo por unas cuantas monedas, ellas se decían magas, pero para la sociedad, eran brujas. Los hombres eran magos y las mujeres llamadas brujas, pero ellas se decían magas. Así es, amigos. Desde esos tiempos existe el machismo. Entonces, para Amenhotep, ella soñaba ser maga, pero una muy poderosa. Pero brujas al fin, llamados así por la sociedad. Ella empezó a aprender, aprovechándose cuando dormían estos pederastas, y se pone a leer los conjuros, el poder. Y ella aprendió a utilizar palomas mensajeras. ¿Qué es lo que pasaba? Que ella se empezó a contactar con todos los huérfanos que cumplían 18 años. Los que quedaban libres, o sea, los que eran dejados a su suerte, son los que muchos de ellos se convertían en bufones o se convertían en magos. Y las niñas, las mujeres, se convertían en magas o brujas, como les llamaba la sociedad. Ella compartía con ellos esa sabiduría. Desde ahí inició. Ella fue de las que infiltró información a todos. Y esa fue la manera en que empezó a distribuirse la sabiduría de los secretos de la magia, tanto negra como blanca. Repito, no hay que confundirnos. Amenhotep era despiadada. Ya no tenía humanidad en ella. Lo poquito que tenía era el apego y pues el sufrimiento que la unía a sus hermanos huérfanos. Y ahí eran sus aliados. Y como ellos iban saliendo de ahí, los que iban cumpliendo 18 años, se empezó a crear cada año que ella cumplía. 9, 10, 11 años, iba creciendo porque iban saliendo más niños. Los que ya se convertían en adolescentes. Cumplían 18, eran abandonados. Ellos son los que reciben la información. Ella empezó a aprender con todos. Ya a filtrar información, a cambio de cumplir con los deseos sexuales
de estos pederastas que nunca se enteraron. Ella aprovechó todo este tiempo. Mientras ellos dormían, ella se dedicaba a eso. Y así fue pasando 11, 12, 13 años. Ella fue perfeccionando todas estas habilidades. Hubo un tiempo en que un, un arzobispo se enteró, estaba a punto de enterarse de lo que ella estaba haciendo. Se enteró y como que sospechaba. Y Amenhotep tenía que pensar en algo para poder, para poder aniquilarlo. Porque se iba a enterar y sabía que la iban a ejecutar. Lo que hizo ella fue provocar un conjuro, una manera de envenenar o causar, pues sí, una especie de envenenamiento, ya que ahí mismo estaban los secretos de las epidemias, creadas para despojar de sus tierras a los pueblerinos que les estorbaban. Ella aprendió esos conjuros y cómo crear esas epidemias para pues enfermar a los soldados, porque eran ex soldados de primer orden, incorruptibles, totalmente entregados a obedecer a estos sacerdotes, muy fuertes, imposible de aludir, imposible de esquivar, muy fuertes a esos soldados. Amenhotep les hace un conjuro, los envenena, y ellos enfermos tuvieron que ser, pues, vamos a decir que los suplieron fueron los soldados de bajo rango, soldados sin principios, sin valores, que con cualquier pues deseo sexual se sentían bien pagados, bien servidos. Amenhotep era hermosa, muy hermosa, y así los fue sobornando con favores sexuales. Y ellos obedecían los deseos de Amenhotep. Estos son los que se convirtieron en los nuevos guardianes de estos pederastas. Y poco a poco logró, mediante los deseos, que estos soldados mataran a este arzobispo. Lo asesinan. Lo hicieron ver. Utilizó también el poder de la magia negra para hacerlo ver como un accidente. Pero bueno, nunca había muerto de esa manera un arzobispo, lo cual despertó sospechas de todos los demás, e inclusive de los faraones, de los reyes de Egipto, que también exigieron una explicación al cuerpo de la eclesiástico, ¿no? El cuerpo eclesiástico, ¿qué sucedía? Y ellos, claro, majestad, vamos a investigar. Y el rey mandó investigadores, excelentes investigadores, para ver qué pasó e investigar el asesinato, que lo hicieron ver como un accidente. Y ellos tardaron mucho tiempo, ya que estos investigadores, por muy hábiles que eran, no se podían meter con los intereses de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo y se dieron cuenta que no había acceso. Lo de los soldados, pues sí, era lo único que había, pero les llamó la atención que nada cuadraba. Todos estaban fuera de sospecha menos los niños. Ellos llegaron a la conclusión de que entre los niños estaba el asesino. Pero como son parte de la red de de placeres ocultos de estos pederastas, los niños eran intocables. Estos pederastas pensaban que ellos eran incapaces, eran sus niños y no podían ser tocados. No les podías mencionar nada que se le ocurriera a un general, a un soldado, a un investigador, hablar mal de los niños, quienes satisfacían sus mayores deseos sexuales, de la pederastia de estos desgraciados. Era indefendible. No podían los investigadores tocar el tema, porque sabía que esta red de huérfanos eran muy protegidos por estos pederastas. Y ellos no lo podían creer, porque para ellos eran ignorantes, eran incapaces. Así tan cegados estaban. Y esto fue aprovechado por Amenhotep. Esto lo aprovechó al máximo, mientras ella seguía filtrando información. Así que fue creciendo la red de los adolescentes que se convertían, repito, los hombres en magos, las mujeres en magas, brujas para la sociedad. Siguió lo mismo, siguió creciendo, se siguió filtrando. Pero también asimismo las sospechas de los investigadores hacia
No sabían quién era, pero los niños, los huérfanos, seguían creciendo. Ellos buscaron la manera de poder llegar y accesar. Llegaron a la conclusión de que, bueno, no iban a convencer a los sacerdotes, pero lo mismo tuvieron que aprovechar la falta de valores y de principios de los soldados. Sobornaron a los soldados. Estos investigadores burócratas también tenían privilegios, también tenían tierras, no tantos privilegios como los sacerdotes, pero contaban con eso. Con solo una tierra ofrecida a estos soldados de bajo, ahora sí que de medio pelo, de bajo rango, pues se vendieron, contando que no tienen ellos lealtad a nadie, pues delataron a la gran Amenhotep. Así es, muy astuta Amenhotep. En ese tiempo Amenhotep tenía 16 años. Y ahora sí lo lograron los investigadores, llegar a ella. La intención era arrestarla y llevar a los faraones, porque los sacerdotes estaban cegados totalmente, no lo iban a permitir. Y claro, con los reyes, pues los sacerdotes obedecen a los reyes. Y desde ahí directamente enjuiciar a la gran Amenhotep, que para muchos era una heroína, porque ella estaba filtrando la información. Pero repito, no hay que confundirnos. La intención de ella era reprimir, pero lo quería hacer ella. Quería experimentar. Quería tener su propio reino. Ella quería el poder. A ella no le interesaba ayudar al pueblo. Esa no era su interés. Mas sí tenía el único, vamos a decir, que apego a sus hermanos huérfanos. Después de ser descubierta, poco a poco ella fue planeando qué hacer, cómo escaparse. Y vio la manera de buscar en los conjuros cómo contactar a los demonios. Así es. Eran los únicos que la podían ayudar. Eso fue lo que ella fue aprendiendo. De todo. Tanto comunicarse con palomas mensajeras, filtrar información. Pero aprendió las pandemias, las epidemias. Sabía distribuir a todo. Un gran poder que ella ya había aprendido. Pero ¿cómo comunicarse con un demonio? Porque ya iba a ser descubierta. Sabía ella que iba a morir. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? Lo que ella logró hacer es contactar al gran Samael, un demonio guerrero muy poderoso que su característica es el rayo, con ese arco poderoso y el poder del rayo. Se llegó a comunicar con él y él le dijo, ok, si te vas a entregar a mí, ¿qué me ofreces? ¿Qué una mortal me puede ofrecer a mí? Y ella le comentó, el poder de la magia ya la fui filtrando. Tienes mi alma y puedo darte el alma de todos los que yo les pasé, les filtré. Los magos se van a convertir en hechiceros y las magas en brujas muy poderosas, pero son hechiceras, o las magas en hechiceras, porque ella no les llamaba brujas, para ella eran magas. Y les dijo, las magas se convertirán en hechiceras, todos rendidos a ti. Tendrás humanos muy poderosos en la tierra a tu servicio. Y qué extraño, amigos, haciendo un paréntesis, ni siquiera en el diccionario de la lengua española viene la palabra maga, simplemente mago. No se les hace extraño. Cierro el paréntesis. Pues Samael se le hizo entretenido. Ok, está bien. Buen punto. Tener almas de gente poderosa me, me, me convence. Él le ofreció que va a crear una lluvia, ya que su poder es el rayo. Va a generar una tormenta. Ella tiene que suicidarse. Pero ella decía, pero ¿cómo le hago? Porque aquí no llueve, que no es un área que llueva. Le dijo, no, yo voy a crear la lluvia, yo voy a crear la tormenta. Voy a soltar un rayo muy poderoso. Y ella le otorgó, necesito el poder de la plata con piedra preciosa. Y ella comentó, ¿dónde consigo eso? Y el gran Samael le dijo, el cetro del arzobispo, el gran arzobispo, el dueño, el encargado más bien, el mero mero de tu sector, cuenta con un cetro de poder. Ese cetro está hecho de plata y de las piedras preciosas que pueden atraer mi rayo.
Tú subes con ese cetro, lo pones hacia arriba. Mi rayo te va a caer a ti, te va a traer, y ese rayo te va a eliminar, te va a matar, pero asimismo te vas a entregar a mí, solita. Y de esa manera tú me vas a cumplir y te conviertes en mi discípula. Ella lo pensó también porque por lo pronto se le dificultaba sus sueños de convertirse en una emperatriz, en una reina, en la que mandaba, porque ahora iba a servirle al gran Samael. Pero pues ella tenía muchas habilidades de la magia negra. No tenía tiempo, tenía 16 años. Y ella se quedó pensando, pues voy a morir de todas maneras. Me van a sacrificar y me voy a quedar sin nada. Posiblemente luego negocio algo con el gran Samael para cumplir con mi deseo. Paso a paso, todo paso a paso, para todo tenemos tiempo, comentó Amenhotep. Así que ella decide aceptar la oferta del gran Samael. Al día siguiente, gran Samael crea la tormenta. Ya ella estaba a punto de ser capturada. Por mucho que intentó esconderse, ella siguió filtrando toda la información que pudo a todos sus amigos, o más bien a sus aliados, a todos los magos y a todas las magas, brujas para la sociedad. Lo más que pudo, lo más que pudo. Y hay que decirlo, de ahí salió la magia negra, la magia blanca, la manera de curar a la gente de manera natural. O sea que aún así no todo fue malo con Amenhotep. Pero repito, esa no era su intención. Aún así sucedió. Amenhotep escapa, huye, buscando por todos lados. La buscaban los soldados. Ya de regreso, después de la epidemia, regresan los soldados de alto orden. Porque los soldados de bajo perfil, los de medio pelo, eran muy fáciles de escabullir. Eran poco inteligentes, la verdad. Muchas veces estaban hasta tomados, ya borrachos uno de ellos. Y era muy fácil eludirlos. Pero a los grandes guardianes, los que ya le provocó la epidemia, esos eran muy listos, eran más difíciles de eludir. Poco a poco ella se fue quedando encerrada, quedándose sin opciones para esconderse. Cuando ya llega el momento de la tormenta, lo que hace rápidamente, crea una distracción. Crea una distracción de una imagen de ella corriendo hacia un lado. Los soldados ven, junto con los de medio pelo y los de la alta orden, a buscarla. Siguieron el señuelo. Ella rápidamente va, acude con el arzobispo. Él no sabía lo que pasaba. La intención de los investigadores era llevarla directamente a los faraones. No podían comunicarle nada a los sacerdotes porque no iban a permitir que tocaran a sus niños. Entonces, ella se acerca ofreciéndole pues el deseo. Todavía tenía 16 años. Se estaba convirtiendo en una niña no tan apetecible para este arzobispo pederasta. Pero aún así, ella ya también había aprendido del libro de los deseos sexuales de estos pederastas. Y empezó a seducir a este arzobispo hasta llegar cerca de él. Y con un mismo artefacto filoso que había en el dormitorio, lo asesina, lo degolla, lo asesina de manera brutal para quitarle el cetro. Agarra a Amenhotep. Sabía que se iban a enterar de la muerte de este arzobispo. Ella escapa rápidamente como por la ventana, trepándose en esa pirámide, en ese castillo, trepándose para buscar un sector donde ella pudiera tener a la altura. La tormenta arreciaba la tormenta. Ella seguía arriba, buscando, trepándose, viendo la fuerza. Amenhotep no estaba temerosa, estaba ansiosa. Ya quería formar parte del gran Samael. Estaba dispuesta a todo. Ya había asesinado a uno de los peores pederastas de esa sección del antiguo Egipto. La verdad, una gran satisfacción haberlo asesinado. Así que sigue ella. Ella sigue subiendo esa torre, ese edificio, ese castillo. Al llegar a la mera punta, a punto de caerse, ella aún así levanta el cetro
y le reza, conjuro, hacia el gran Samael. Este lanza su rayo. Viendo los soldados no se dieron cuenta que era lo que estaba allá arriba. Y los investigadores sí alcanzaron a percibir que era una niña, una joven. Pero nunca supieron quién era. Eran muchas niñas, muchos niños. Para los pederastas todos eran lo mismo. Alza, nada más ven cómo alza un objeto de plata y cae un rayo. La perfora totalmente. Y así cae ella muerta desde arriba del castillo. Un cuerpo calcinado por el fuerte rayo cae al suelo. Pero el alma formó parte del gran Samael. Una de las discípulas, de las grandes discípulas del gran Samael.